En medio de la confusión general, cuando el mundo parece sumido en el caos, se alza una voz que no transmite sabiduría humana, sino algo mucho más profundo y conmovedor. Es como aquella proclamación sagrada que resonaba de boca de los antiguos profetas en aquellas horas trascendentales, cuando las naciones se tambaleaban hasta sus cimientos, cuando muros aparentemente insuperables se derrumbaban bajo una fuerza desconocida y cuando los corazones humanos, desorientados, perdían su rumbo en la oscuridad más profunda. En estas palabras no hay que buscar ecos de triunfo terrenal ni de un grito de victoria jubilosa. Aquí solo se encuentra el susurro apenas perceptible, pero omnipresente, del Padre, un llamado destinado no solo a tocar los oídos humanos, sino a penetrar hasta lo más recóndito del alma, revelando algo sagrado. Este llamado se dirige a quienes habitan en medio de la furiosa tormenta de la vida, a las madres cuyos corazones se encogen por una añoranza insoportable por los hijos que partieron hacia lo desconocido y nunca regresaron a casa, a los padres cuya dignidad fue pisoteada por la pérdida del trabajo de toda una vida, dejándolos sin empleo ni esperanza, a los jóvenes cuya existencia parece un deambular interminable entre pantallas parpadeantes que consumen la realidad, y a los ancianos, a quienes el mundo veloz e implacable ha oscurecido con su prisa e indiferencia. Vuestro dolor, vuestras heridas más íntimas, no permanecen ocultas a la mirada del Todopoderoso. Vuestras lágrimas, derramadas en soledad, no se pierden en vano, porque en ellas se esconde algo más que la simple amargura de la pérdida, algo que solo será revelado a quienes se atrevan a transitar este camino hasta el final. Como una de las muchas confirmaciones de esta verdad, la historia de una mujer mexicana llamada Isabel, una viuda que asumió el cuidado de 6 nietos, resonó como una revelación asombrosa. Ella relató cómo cada mañana, incluso antes de preparar el café tradicional, realizaba un ritual especial, encendía una humilde vela ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y en voz alta, clara y audible, leía el Evangelio para sí misma y para su, aparentemente, vacío hogar. ¿Y saben qué dijo cuando le preguntaron sobre el sentido de este acto? Cuando leo, no me siento sola. Cristo se sienta conmigo. En esta afirmación sencilla, pero profunda, reside la verdadera esencia de lo que es la Iglesia. En ella también se oculta el auténtico significado de la fe. No es simplemente un majestuoso edificio de piedra y madera, ni una multitud anónima de personas reunidas. Es un corazón ardiente y palpitante que conserva su fuego interior, incluso cuando el mundo circundante está sumido en el frío y la indiferencia, presagiando algo más grande que espera a quienes estén dispuestos a abrir su corazón. Hoy, al igual que en los tiempos del profeta Jeremías, la tierra parece gemir con gritos desgarradores. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos enseña que incluso en la hora más oscura, el Señor no guarda silencio. Él habla al hombre a través de señales, a través de miradas profundas, a través de ese mundo interior inexplicable que es capaz de llenar el alma. Como el rey David, rodeado de enemigos, cantaba: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Así también una persona de fe, al encontrarse en medio del caos, puede decir con certeza: no estoy solo, porque Dios no es simplemente una idea abstracta, un rito memorizado o el eco de una voz de un pasado lejano. Él es el aliento mismo de la vida, un fuego que lo consume todo, una presencia viva aquí y ahora. Muchas veces las personas han buscado respuestas en el estruendoso ruido del mundo, en protestas ruidosas, en promesas vacías y engañosas, mientras que la verdad siempre estuvo cerca, a la misma puerta, como Cristo,
quien en el Apocalipsis dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Pero esta puerta no es una construcción de piedra y madera, no es un templo majestuoso, sino el propio ser humano. Cada creyente es una iglesia viva. Y si una persona abre esta puerta, incluso entre ruinas y destrucciones, un hogar para Dios se levantará indefectiblemente. Un campesino boliviano llamado Miguel, que había sufrido la terrible pérdida de su esposa y su hijo, relató una vez su experiencia. «Pensé que moriría de dolor, pero un día salí al campo, tomé la tierra en mis manos y dije: Señor, esta es tu tierra, haz con ella lo que quieras y con mi alma también». Desde entonces, cada día lleva frutos a una pequeña capilla donde ni siquiera hay sacerdote. Él explica: «No sé si alguien me escucha, pero cuando rezo me siento de nuevo un ser humano». Prestad atención a esto, hijos de Dios. La fe no es simplemente una convicción o un conjunto de dogmas, es ante todo un encuentro personal. Es un paso decidido hacia la luz, incluso cuando el camino es completamente invisible. Es como aquella mujer que, entre los escombros de su casa destruida en Nicaragua, encontró el crucifijo de su hijo y, sin pronunciar palabra, lo abrazó fuertemente y comenzó a orar. En aquel sagrado instante, se dice, todo el ejército celestial se arrodilló. No hay ninguna razón para temer la aparente insignificancia. Jesús, como es sabido, no se dirigió a los gobernantes poderosos ni a las figuras influyentes de este mundo, sino que su camino se dirigió a los humildes pastores, a las viudas necesitadas, a los enfermos que sufrían. Nació no en los lujosos salones de un palacio, sino en una humilde cueva, demostrando así que la verdadera santidad tiene su origen en los estratos más bajos de la sociedad, entre aquellos a quienes el mundo vanidoso a menudo ignora por completo. En nuestros días, cuando el mundo global parece desgarrarse por innumerables contradicciones, cuando los actores políticos solo exacerban la desunión, cuando las calles de las ciudades están repletas de ira abierta y las pantallas de información transmiten un miedo generalizado, es importante recordar: la presencia divina no se manifiesta en un trueno ensordecedor, sino que se percibe más bien en un susurro tierno y apenas audible. Se le puede encontrar en la mujer sencilla que reza un Ave María en los breves descansos entre la colada diaria y la preparación de la comida. Lo siente el joven que se atreve a decir no al mal, incluso si esto provoca burlas o desprecio por parte de los demás. Está presente en el anciano que cada noche, antes de conciliar el sueño, besa con reverencia su crucifijo. Cada persona está llamada no para exhibir sus virtudes o buscar el reconocimiento universal, sino para santificar el mundo con su luz interior. Su propósito no es servir al sistema terrenal, sino ser parte del reino celestial. Que el comienzo sea humilde. Basta con una oración sincera, una vela encendida, un evangelio abierto. Y si alguien duda de que estas pequeñas acciones puedan cambiar algo, que recuerde el milagroso acontecimiento en el que un solo pan y 2 peces pudieron alimentar a miles de personas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esos momentos en que el ruido general de la vanidad mundana se vuelve verdaderamente ensordecedor, cuando las palabras pronunciadas parecen perder toda fuerza genuina y los flujos de noticias despojan de la última esperanza, la providencia divina habla a través del profundo silencio. Es en esta profundidad silenciosa donde Él se dirige al ser humano, llamándolo no a ser un mero espectador pasivo de lo que sucede, sino a convertirse activamente en una parte integral de la solución.
El momento actual no está destinado a simplemente contemplar el curso de la historia desde la barrera, sino que es el tiempo para inscribir en ella un sí personal y afirmativo. Al igual que la Virgen María, que no esperó la aprobación o el consentimiento de la multitud que la rodeaba, sino que, al escuchar el sagrado mensaje del ángel, respondió de inmediato y con decisión: hágase en mí según tu palabra. Es así como, a partir de esta respuesta individual y sincera, comienza toda auténtica y profunda transformación. Durante mucho tiempo, la humanidad ha buscado la fuente de luz en el mundo exterior, olvidando por completo que la verdadera lámpara de la fe se enciende en lo más profundo de cada corazón. En este contexto, cabe recordar las palabras del Evangelio de Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Esto no sucede porque la persona posea una fuerza extraordinaria o habilidades sobresalientes, sino porque en ella reside aquel que es la luz absoluta. No hay un llamado a hazañas heroicas, sino una petición de fidelidad inquebrantable. Esta fidelidad se manifiesta en lo pequeño, en las paredes de su hogar, en el lugar de trabajo, en las circunstancias cotidianas de la calle, se expresa en la oración, incluso cuando parece carente de sentimiento o árida, en una palabra amable, pronunciada sin esperar reconocimiento, incluso si nadie la nota. La medida divina de la santidad es completamente diferente. No se determina por aplausos o reconocimiento externo. El Todopoderoso mira el corazón del ser humano, así como una vez miró el corazón de David, un joven pastor con una simple onda, a quien el mundo no valoraba ni notaba, pero a quien Dios eligió y elevó a la dignidad real. A veces surge el pensamiento: ¿qué puede cambiar una sola persona? Se siente solo, se considera insignificante. Sin embargo, la historia testifica que fue a través de un solo Moisés que Dios liberó a su pueblo. Fue una sola Esther quien salvó a su nación de la perdición. Y no fue una sola mujer la que permaneció al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron por miedo. La narrativa de la salvación siempre comienza con algo singular, con una vela cuya llama no se apaga en la oscuridad, con una voz que sigue elevando una oración cuando el silencio reina alrededor, con un corazón que no se permite endurecer. Y tal corazón bien puede pertenecer a cada persona. Cuando una persona abre el Evangelio, no abre simplemente un libro, sino más bien una puerta. A través de esta puerta entra Cristo, no de paso, sino para quedarse para siempre, para transformar a la persona, así como Él transformó a Zaqueo, el recaudador de impuestos, que al escuchar una sola palabra de Jesús, cambió por completo toda su vida. Cristo no exige la perfección del ser humano, solo pide su presencia, no busca grandes obras o hazañas. Su llamado es un simple ven y ve. La sociedad moderna está acostumbrada a medir todo con resultados concretos, pero la fe no es un resultado instantáneo, es más bien una semilla, y una semilla no da frutos de inmediato. Crece lenta y secretamente en la tierra, esperando su hora. Del mismo modo, la oración de una persona, su fidelidad y su elección a favor del bien maduran con el tiempo, hasta convertirse en un árbol fuerte. El Salvador pronunció las palabras: si tuvierais fe como un grano de mostaza. No mencionó montaña, sino que se centró en el grano, porque para él lo primordial no es el poder ostentoso, sino la verdad profunda, no la manifestación superficial, sino la esencia interior. Hay que comprender esto. Las transformaciones globales no vendrán a través de grandes declaraciones, solo ocurrirán cuando el ser humano comience a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio.
no se trata de declaraciones verbales, sino de la encarnación diaria de su espíritu, bendecir la comida antes de comer, ceder el asiento en el transporte público, animar al prójimo con una palabra amable, abrazar a su hijo y decirle, Dios te ama, iniciar la reconciliación, pidiendo perdón primero, mantener la calma y el silencio en momentos en que el alma anhela gritar, expresar gratitud incluso cuando nadie lo espera. Todas estas acciones humildes, pero significativas, son como gotas de aceite que alimentan una lámpara, y cuando la oscuridad se intensifique, esta lámpara no se apagará. La comunidad mundial no necesita más conceptos teóricos, necesita testigos auténticos, personas capaces de amar, de mantener la fe incluso en la hora del sufrimiento, de alimentar la esperanza, incluso cuando todo alrededor está sumido en la desesperación. Y cualquiera puede convertirse en uno de esos testigos, no en un futuro lejano, sino hoy mismo. Que el comienzo se establezca en la humilde reverencia, en la soledad y el silencio llenos de gratitud. Y entonces la fuerza suprema comenzará una gran transformación en la persona, porque su poder se manifiesta no en declaraciones rimbombantes, sino en la confianza sincera. Me viene a la memoria la imagen de una mujer llamada Lucía. Su humilde vivienda se encontraba en las afueras de la ciudad de Lima, en Perú. Su esposo la abandonó cuando su hijo menor enfermó, y ella se encontró completamente sola, sin trabajo ni apoyo alguno. Los vecinos pasaban de largo, ofreciendo ayuda solo ocasionalmente. Sin embargo, cada noche Lucía colocaba un pequeño taburete junto a la pared de su casa, ponía sobre él una Biblia desgastada y sin encender ninguna luz, comenzaba a elevar oraciones tan fuerte que los vecinos podían escuchar sus palabras sobre que Dios no guardaba silencio. Y aproximadamente un año después, algo asombroso sucedió. Adolescentes del mismo barrio comenzaron a visitarla, simplemente para sentarse a su lado, sumergidos en el silencio de su presencia. En un lugar donde no había templo, surgió un verdadero altar. Donde no había sacerdote, la palabra de Dios comenzó a ser proclamada. Este relato no se cuenta por un efecto romántico, sino para que el lector comprenda claramente. Para llevar la luz, una persona no necesita títulos académicos, cargos oficiales ni vestimentas especiales. Lo único necesario es un corazón verdadero, y el Todopoderoso elige precisamente a aquellos que están quebrantados, olvidados, rechazados, a quienes creen que el tiempo ya se les ha escapado. Es con estas personas con quienes comienza el auténtico despertar espiritual. ¿Cuántos corazones en los tiempos actuales están agotados por el amargo sabor del engaño? ¿Con qué frecuencia las almas jóvenes, atraídas por las seductoras promesas de libertad ilimitada, terminaron encontrando solo un vacío abismal? ¿Y cuántos adultos, habiendo acumulado una carga desmedida de dolor, han perdido la capacidad de creer? Sin embargo, el Salvador no se dirigió a quienes se consideraban fuertes. Su llamado sonó de otra manera. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Se dirige a todo aquel que está agotado, perdido, imperfecto. Su llamado no es para juzgar, sino para abrazar. Porque el amor de Cristo no es una teoría abstracta, sino una acción viva y tangible. Es carne y sangre, es el sacrificio de la cruz. Si una persona alguna vez experimentó la traición, a él también lo traicionaron. Si sintió una profunda soledad, él también experimentó ese sentimiento. Si se perdieron amigos, se desvaneció la esperanza o se perdió el sentido de la existencia, también a él le cerraron las puertas. Pero él no se retiró. Él recorrió su camino hasta el final y ahora camina junto a cada uno, no para condenar, sino para levantar.
Una historia de Guatemala sirve como un vívido recordatorio. Un joven llamado Joaquín estaba profundamente involucrado en las actividades de un cartel de drogas. Su madre, sin perder la esperanza, oró por él durante 7 largos años. Cada noche se arrodillaba en el mismo rincón de su casa, frente al mismo crucifijo. El hijo, en aquel tiempo, solo se reía de su fe, se entregaba a la bebida y amenazaba con abandonarlos para siempre. Sin embargo, un día, mientras su madre luchaba por su vida en el hospital, Joaquín encontró accidentalmente su rosario en un viejo cajón y, para su propia sorpresa, comenzó a orar. Al principio, su oración fue silenciosa, luego la pronunció en voz alta y finalmente se transformó en sinceras lágrimas de arrepentimiento. Hoy, este hombre es catequista en un refugio para adolescentes. Dios, como muestra esta historia, nunca abandona a aquellos por quienes alguien ora sinceramente. Nunca. Cada persona puede convertirse en alguien que ora, que no se rinde, que enciende una vela de esperanza cuando todas las demás luces parecen apagarse. El mundo no se transformará mediante sistemas complejos. Cambiará gracias a personas así, madres que bendicen a sus hijos, ancianos que continúan su obra de oración, jóvenes que no se avergüenzan de su fe, aquellos que encuentran la fuerza para levantarse, incluso después de una docena de caídas. Cristo no busca la perfección, sino la fidelidad. No necesita el brillo externo, sino la profundidad interior. No espera que alguien se vuelva santo mañana, sino que espera su sí, hoy. Que cada uno encienda una lámpara en su hogar, que lea un salmo en voz alta, que haga la señal de la cruz a su hijo antes de dormir, que ofrezca pan al vecino con una sonrisa sincera, que llame a quien se siente solo, que plante la palabra de Dios en su corazón como una semilla preciosa y crea, sin duda germinará. Quizás no ocurra de inmediato, quizás los frutos no se vean al instante, pero en el cielo ya se está escribiendo una gran historia, donde la persona no es solo parte de la multitud, sino un auténtico testigo. En la era moderna se siente que el hogar ha perdido su sacralidad. Donde antes parpadeaba una humilde lámpara, ahora por todas partes brillan deslumbrantemente las pantallas de los dispositivos. El lugar donde antes se leía la palabra con reflexión, ahora está dedicado a acalorados debates sobre vicisitudes políticas, y las tradicionales cenas familiares en la mesa común han sido reemplazadas por comidas dispersas, donde cada uno come por separado. Sin embargo, la verdad inmutable afirma, la presencia divina todavía anhela entrar en cada hogar, ya sea una habitación sencilla, una cocina acogedora o una habitación infantil. Y si una persona abre esa puerta, el Señor entrará indefectiblemente. Una vez, narrando sus viajes, el narrador recordó haber visitado una pequeña aldea situada cerca de Medellín, en Colombia. Allí vivía un anciano Alejandro, quien diariamente, a la misma hora, tocaba una campanilla diminuta que colgaba de un árbol justo delante de su casa. Nadie se reunía a su alrededor, nadie se unía a su oración personal, permanecía completamente solo. Y aún así, cuando le preguntaron sobre el significado de este ritual diario, Alejandro respondió con fe inquebrantable: porque Dios escucha, y deseo que el cielo sepa que todavía estoy esperando. Él estaba realmente solo en sus acciones, pero su soledad no era de ninguna manera silenciosa. El sonido de su campanilla se extendía como una encarnación sonora de una fe profunda. El hogar es mucho más que una simple combinación de paredes y un techo. Representa un altar sagrado. Es la escuela primordial del amor, donde se forman los cimientos
de las relaciones humanas. Es, en esencia, la primera iglesia donde se establecen los principios espirituales. Y si en las paredes del hogar falta la aspiración a la oración, inevitablemente permanece vacío, independientemente de su decoración exterior. Incluso si sus habitaciones están amuebladas con mobiliario costoso, incluso si está completamente lleno de tecnologías modernas, la presencia divina no busca refugio en las cosas materiales. Habita exclusivamente en los corazones que se dirigen a Él con las palabras: «Tú eres el verdadero Señor de esta casa». En este sentido surge una pregunta importante que invita a la reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que las paredes del hogar fueron rociadas con agua bendita? ¿Cuándo fue la última vez que los padres bendijeron a su hijo antes de que se fuera a la escuela, deseándole un buen día? ¿Y cuándo fue la última vez que todos los miembros de la familia se reunieron para elevar una oración común en voz alta? Dirigiéndose al padre de familia, cabe señalar, quizás se sienta cansado, quizás haya cometido errores en el pasado, sin embargo, su papel como sacerdote de su propio hogar sigue siendo innegable. Para ello, no necesita ser un clérigo ordenado, basta con poseer fidelidad y sinceridad. Se le invita a tomar la mano de su esposa, pedir perdón sinceramente y juntos, de pie, ante el crucifijo, pronunciar palabras de oración dirigidas al Señor. Señor, comienza la transformación con nosotros. Nunca es demasiado tarde para restaurar este altar doméstico. Nunca es demasiado tarde para volver a encender la luz de la fe en su hogar. Y la madre también es llamada a no percibir su cocina como un espacio común, destinado únicamente a las tareas rutinarias. Es allí, en el entrelazamiento de la rutina diaria y la oración sincera, donde nace la verdadera santidad. Cuando ella pronuncia oraciones mientras prepara la comida, cuando susurra suavemente el nombre de Jesús al acostar al niño, cuando cuelga con reverencia una imagen sagrada sobre la puerta, todas estas acciones, aparentemente sencillas, en realidad construyen ese mismo hogar donde la presencia divina entra y permanece con alegría. Se recuerda la historia de una mujer de Quito, Ecuador, llamada Estela. Ella sufrió una gran pérdida al enviudar y sus 3 hijos emigraron, dejándola sola con su pequeña nieta. En un momento en que las fuerzas la abandonaron y no podía ni leer ni cantar, Estela, sin embargo, cada mañana realizaba un ritual inmutable. Abría la ventana y pronunciaba las palabras: Espíritu Santo, entra en esta casa. Y un día, su vecina, conocida por sus puntos de vista ateos, llamó a su puerta y le preguntó: ¿Puedo orar contigo? Siento una paz inusual cuando paso por tu casa. Este caso demuestra claramente lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer cuando encuentra un corazón abierto. Jesús entró en la casa de Zaqueo no porque fuera un hombre de impecable rectitud, sino únicamente porque Zaqueo le abrió sus puertas. A cada uno se le invita a hacer lo mismo, incluso si su hogar está herido por interminables disputas, por la pesada carga de las deudas o por miedos que lo consumen todo. Aún así, debe abrir. Una sola vela es capaz de iluminar una habitación entera. Un salmo pronunciado con sinceridad puede devolver la paz perdida al alma. Un solo acto de perdón tiene el poder de derribar los muros más inexpugnables de la alienación. Todos los grandes cambios comienzan con algo pequeño, con una sola acción. E incluso si una persona se siente completamente sola, si nadie a su alrededor comparte su fe, en realidad no está sola. Los cielos están con ella. Los santos oran por ella, y toda la iglesia eleva oraciones junto a ella. La habitación en la que se encuentra puede convertirse para ella en Belén,
un lugar donde el nacimiento de Cristo es posible, pero solo con la condición de que prepare el espacio adecuado para ello. Ha llegado el momento no solo de discurrir sobre la fe, sino de llevarla a la práctica, no de esconder la luz bajo un celemín, sino de colocarla en un lugar visible para que brille para todos, no de esperar que otros traigan cambios al mundo, sino de convertirse uno mismo en ese cambio. Porque Cristo no dijo, mirad cuánto os amo. En cambio, pronunció, seguidme. Y seguirle significa llevar luz donde reina la oscuridad, traer paz donde la ira hace estragos e infundir fe donde prevalece la desesperación. Ahora es el momento adecuado para esto, y es una tarea que incumbe a cada uno. La comunidad mundial moderna parece estar dominada por el miedo al silencio, a la verdad sin adornos y a la santidad genuina. Está completamente inmersa en un constante bullicio, entretenimientos interminables y una superficialidad sin sentido. Sin embargo, un alma que ha encontrado a Cristo ya no es capaz de existir en este vacío espiritual. Si una persona pertenece a esas almas, si alguna vez en su vida derramó lágrimas ante la cruz, si en el silencio de la noche sus labios susurraron, Señor, quédate conmigo. Esta es una señal inequívoca de que ya está en el camino correcto y la presencia divina ya actúa activamente en su corazón. Este mensaje se dirige a aquellos que quizás tienden a considerar su oración insignificante, que se sienten débiles, que están agotados por las dificultades de la vida. Estas personas deben recordar, de ninguna manera son insignificantes. Cada uno de ellos es una parte integral del gran cuerpo de Cristo, y sin su participación, este cuerpo no puede estar completo. Su presencia es necesaria. Su sincero amén posee una enorme importancia. Su oración nocturna, pronunciada en soledad, es sin duda escuchada, y su verdadero arrepentimiento abre de par en par las puertas a las moradas celestiales. Siempre hay que recordar que el reino de Dios no viene al mundo con estruendo ni con grandeza externa. Es como la levadura que, siendo en sí misma imperceptible y silenciosa, sin embargo, tiene el poder de transformar toda la masa, alterando su esencia. Es similar al grano de mostaza que, a pesar de su pequeñez, crece hasta convertirse en un árbol enorme, ofreciendo refugio. Y es como la humilde gota de aceite en una lámpara, que es suficiente para que una luz inextinguible siga brillando. Cada persona es capaz de convertirse en esa gota que lleva luz. Es importante no temer la propia pequeñez, sino temer verdaderamente la indiferencia que apaga todo fuego. Un ejemplo de la vida real demuestra cómo un joven sencillo en Honduras se atrevió a comenzar a leer el Evangelio directamente en las calles de su barrio natal. Al principio, su iniciativa solo provocó burlas y perplejidad entre los transeúntes, pero con el tiempo la gente empezó a escuchar sus palabras. Hoy a este hombre se le llama respetuosamente el pastor sin micrófono. A pesar de que no estudió en un seminario y no tiene una formación teológica formal, posee un profundo conocimiento interno de que Dios vive, y este conocimiento se ha convertido para él en el fuego inextinguible que lleva en su alma. Todo aquel que lee estas líneas también es capaz de convertirse en una llama similar, iluminando el camino de los demás. Si una persona está en casa, le corresponde dedicarse a la oración. Si está ocupada en el trabajo, que sus acciones y palabras lleven bendición a quienes le rodean. Si está de viaje, debe escuchar atentamente la palabra de Dios. En caso de caída, es importante encontrar la fuerza para levantarse, y si se reconoce pecador, que no demore su regreso.
Cristo espera incondicionalmente a cada uno, sin condiciones, sin una sola recriminación, con amor ilimitado, dispuesto a recibir a cualquiera que se dirija a Él. Suena una insistente llamada a la persona no solo a escuchar las palabras, sino a pasar de inmediato a la acción. No se debe posponer para un después, indefinido lo que se puede hacer ahora. Hoy mismo se puede tomar el rosario, bendecir a la familia, tomar una decisión importante. Es necesario abrir la Biblia y recibir el sacramento de la confesión. Es importante convertirse en una parte integral de lo que no está sujeto a la muerte, porque este mundo terrenal, con todas sus manifestaciones, es transitorio, mientras que el alma humana es inmortal. Y si en el corazón arde este sagrado fuego de la fe, bajo ninguna circunstancia debe ser ocultado. Al contrario, debe compartirse generosamente con los demás. Que otras personas vean y se convenzan de que Dios sigue hablando en el mundo moderno, que la verdadera fe aún arde con una llama brillante y que alcanzar la santidad es absolutamente posible para cada uno.